Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. ¿Cómo va todo? Hola, profe, buenas tardes. Bien, Hola, Agustín. bien, bien acá, ¿y usted? ¿Todo bien? Gracias. ¿Todo muy bien? Ok. Hoy día, ¿cierto? También nos tocó justo el partido de Chile, al igual que la clase anterior. Esperemos que tengamos un mejor resultado. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo vamos a andar hoy día? Vamos a tener mejor suerte, ¿no? No, dice Lois. Eso es un no porque pierde, ¿no? Así lo entiendo. Dice que sí. Bien. Súper. Vamos a comenzar la sesión del día de hoy, ¿ya? Para que tengamos el tiempo suficiente para poder desconectarnos, ¿cierto? Poder estar ahí bien para ver el partido. Así que, en virtud del tiempo, vamos a comenzar. La presentación que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con los distintos sistemas productivos que vamos a encontrar en nuestra organización, ¿ya? Y también cómo los organizamos en nuestra planta, que es lo que se llama el layout. Entonces, lo que se hizo anteriormente, ¿cierto? Con el análisis de proceso, es poder analizar cada uno de los procesos, ¿cierto? Para poder identificar cómo está, cómo vamos a hacer las actividades, ¿cierto? Cuál es la secuencia, cuál es el flujo, poder determinar dónde está el cuello de botella, cuál es la capacidad del proceso. Entonces, este levantamiento inicial, que se llama análisis de proceso, nos permite hacer un levantamiento de cada uno de los procesos que finalmente van a estar involucrados en la operación, ¿cierto? En la consecución del resultado final, que es obtener productos o servicios. Dado lo anterior, sabemos, ¿cierto?, que por un lado tenemos los inputs, que es lo que a nosotros nos va a servir para poder pasar a esta caja negra, que en este caso es la producción propiamente tal, y finalmente, ¿cierto?, con todos los procesos internos que uno hace los análisis previos, lo que vimos en la clase pasada, finalmente uno obtiene el producto o servicio, ¿ya? Entonces lo que vamos a ver ahora es, luego de hacer este análisis de procesos, identificar todas las variables consideradas y de mayor relevancia en la empresa, bueno, ahora cómo eso lo llevamos a poder ver el sistema productivo que va a utilizar la empresa. Y nos vamos a dar cuenta que este sistema de producción, finalmente uno lo va a decidir en base a dos variables principales, que son el volumen de producción y por otro lado la variedad. Y dependiendo de esta combinación de estas dos variables, finalmente es la decisión del diseño del sistema productivo que uno podría implementar en la empresa, ¿ya? Así que eso es básicamente lo que quiero que veamos la clase del día de hoy. Voy a compartir mi pantalla y comenzamos con la clase. Esta presentación ustedes la tienen disponible en Educandus, así que si alguien la quiere descargar para que la revisemos en paralelo, sería ideal. Bien, ahí vamos. Tipos de sistemas de producción y layout, ¿ya? Los tipos de sistemas de producción. Un minuto, por favor. Ya. Tipos de sistemas de producción y layout. Eso es lo que vamos a tocar el día de hoy. Primero, ¿cierto? Quiero mostrarles esta definición para que veamos, ¿cierto?, cómo se relacionan todos los conceptos que hemos visto hasta el momento, partiendo de
la definición de qué es la producción, ¿cierto? ¿Qué hacen los gerentes de operaciones? Y cómo esto se relaciona con el diseño del sistema de producción, ¿ya? Entonces acá una breve definición que encontré muy interesante para poder ya entrar en tierra derecha. Dice así: entre las decisiones más importantes realizadas por los gerentes de operaciones están aquellas que involucran el diseño del proceso físico para producir bienes y servicios. Es una de las partes fundamentales, ¿cierto? Ver cómo voy a hacer mis actividades. Esta serie de decisiones incluyen selección del proceso, diseño de las operaciones de servicio, selección de tecnología, análisis del flujo del proceso y distribución de planta. Todo lo que hemos visto, ¿cierto? Y ahora vamos a complementarlo. Cuando se han tomado estas decisiones, se han determinado en buena medida el tipo de proceso, el grado de automatización, la distribución física y el diseño de los trabajos. El diseño del proceso no es únicamente una cuestión técnica, sino que involucra también selecciones sociales, económicas y ambientales. Entonces, esta definición refleja finalmente qué es lo que se hace en esta etapa previa donde yo estoy seleccionando el sistema de producción. Esto es una decisión estratégica, donde nosotros pensamos, ¿cierto?, qué es lo que queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, ¿cierto? Y con una mirada que esto va a durar un buen periodo de tiempo. Por eso estamos pensando en una decisión estratégica. ¿Cómo parte, ¿cierto?, el proceso de producción? ¿O qué es el proceso de producción? Sabemos, ¿cierto?, que son todas las acciones físicas de transformación para poder obtener un bien o un servicio. Y todas estas acciones físicas de transformación tienen que ver con todos los procesos que levantamos, ¿cierto?, en la clase anterior, con los distintos tipos de diagramas que uno podría incorporar. Diagramas físicas de procesos, layout, planos, ¿cierto? Diagramas de espagueti, diagramas de flujos, que nos permitan tener la línea base de cómo yo estoy haciendo finalmente todas esas actividades para poder obtener finalmente el producto final. Entonces, si nuestro objetivo es producir un producto, vamos a orientar, ¿cierto?, esta primera parte de la clase a manufactura. Tenemos que tener súper claro de que no existe una única forma de llegar al producto final, ¿cierto? Muchas empresas pueden tener un producto similar y todas las empresas hacen la producción de forma distinta. Entonces, como existen distintas formas de poder hacer el producto final, uno tiene que ir tomando distintas decisiones en el proceso. Y eso es lo que uno hace en base a estas dimensiones que les comenté al principio. Determinar cuál va a ser mi volumen de producción. ¿Voy a producir a gran escala o voy a producir volúmenes pequeños? Y también, ¿cierto?, poder determinar, bueno, ¿y qué pasa con la variedad? ¿Voy a tener muchos productos distintos, con distintas características? ¿O me voy a enfocar en productos más bien estandarizados? Entonces ahí uno tiene que empezar a poner en la balanza cómo uno va a diseñar en base a lo que uno quiere producir, ¿ya? Dependiendo lo que la empresa finalmente va a ofrecer al mercado, lo que le voy a ofrecer a mis clientes final. Muchos productos o pocos productos, pero un volumen de producción gigantesco. Entonces eso es lo que vamos a aprender a ir distinguiendo entre cada uno de ellos. Sé que alguien me está hablando. Acá Benjamín me hace un comentario y dice, igual depende de cuánto sea rentable para la empresa. Muchas empresas se fijan en eso. Obviamente, claro, muy buen comentario, Benjamín. Tenemos que llegar a un punto de equilibrio. ¿Qué me conviene? Me conviene, ¿cierto? O cuál va a ser mi punto donde yo voy a producir. Sobre cierto volumen va a ser rentable o cierto, desde este punto de equilibrio hacia abajo no es rentable. Entonces también tenemos que colocar en la balanza lo que Benjamín nos dice, ¿cierto? Fijarse
en esa variable que es súper importante. Gracias, Benjamín, por el comentario. Entonces, recordemos cómo es el proceso de producción. Tenemos por un lado los inputs, ¿cierto? Que en este caso son input, y los inputs los podemos dividir en dos categorías: los inputs transformados y los inputs transformadores. Los inputs transformados van a ser los que entran al proceso de producción, ¿cierto? Que son las materias primas, los materiales, información, clientes. Y por otro lado vamos a tener los inputs transformadores. ¿Y qué hacen los inputs transformadores? Son los que finalmente actúan sobre estos inputs transformados para que en este proceso de producción, donde existen muchos procesos internos, ¿cierto? Vamos a llegar a el output, que pueden ser bienes y o servicios. Entonces, en este proceso de producción, esta caja negra, que finalmente yo le digo que es tecnología finalmente, todos los procesos y la transformación que se hacen de los inputs, es tecnología que se incorpora para poder llegar al producto final. Existen varios procesos internos dependiendo de las actividades que se hagan. Y estos se pueden categorizar en las distintas operaciones básicas de manufactura, los movimientos o traslados, las inspecciones, las demoras y el almacenamiento. Si nos acordamos, ¿cierto? Si nos acordamos qué es lo que, en qué consiste cada una de estas actividades, vamos a ver que se relacionan con el diagrama físico del proceso, donde nosotros levantamos cada uno de los procesos para poder determinar cuántas actividades voy a realizar o cuántas operaciones, cuántas actividades de movimiento o transporte, cuántas actividades de inspecciones, cuántas actividades de demoras, cuántas actividades de almacenamiento, que es lo que ustedes aprendieron a hacer, ¿cierto? En la tarea, que no les pregunté al principio cómo les fue con la tarea, quizá al final lo podemos comentar, donde ustedes aprendieron a realizar este diagrama de procesos, un diagrama físico de procesos. Entonces, ¿cuáles son las decisiones que uno va a tomar al momento de diseñar el proceso de producción? Esta decisión, finalmente, va a estar dada por estas dos dimensiones que vamos a evaluar, que tiene que ver con el volumen y la variedad. Entonces, podrían darse procesos que están diseñados desde un bajo volumen con una alta variedad, y puede ser otro tipo de diseño de producción que está pensado en un alto volumen, pero con una baja variedad. Entonces, para poder diseñar estos procesos, ¿cierto? Este proceso de producción, obviamente era muy necesario poder hacer el levantamiento previo, conocer toda la información relevante en el sistema de producción. Y eso es diseñar en detalle los procesos de generación de productos o servicios, a través del levantamiento de cada uno de los procesos para poder identificar finalmente cuál va a ser el volumen máximo que yo podría realizar, ¿cierto? Y eso es lo que se llama capacidad del proceso. Porque uno podría obtener una capacidad, pero si identificamos que existe un cuello de botella durante este diseño del proceso, claramente la capacidad podría estar mermada porque existe un componente que está limitando este nivel de producción. Entonces, todas esas variables que uno puede identificar para poder tener finalmente la línea base y determinar cuál va a ser mi diseño del proceso de producción, viene dado por estos levantamientos de cada uno de los procesos que están involucrados finalmente en el producto final, para poder llegar a este producto final. Entonces, si miramos este gráfico de dos dimensiones, donde tenemos por un lado la variable variedad y por otro lado el volumen, nos vamos a dar cuenta de que los procesos se van a ir moviendo en esta línea recta, en esta diagonal que se forma. Entonces acá uno va a ir viendo qué pasa si aumenta el volumen. Nos va a ir disminuyendo la variedad. ¿O qué pasa si aumenta la variedad? El volumen de producción va a ser menor, ¿ya?
Entonces, estas dos dimensiones, insisto nuevamente, son los que nos van a decir finalmente cómo tengo que diseñar mi sistema de producción. Ahora, ¿qué es lo que entendemos por volumen y qué entendemos por variedad? También es algo que tenemos que tener claro, ¿cierto? Porque de aquí en adelante vamos a empezar a hablar de estas dos dimensiones. El volumen tiene que ver con la cantidad de productos generados por el proceso. Y la variedad, ¿cierto? Tiene que ver con la cantidad de productos diferentes que se producen en el proceso. ¿Ya? Entonces, nos vamos a dar cuenta durante el transcurso de la clase que los procesos se van a ir moviendo en esta línea, en esta diagonal que ustedes ven ahí. Bien, entonces, si ahora vamos a diseñar nuestro sistema de producción, ¿cierto? La primera definición que uno tiene que hacer es definir la forma como voy a organizar los flujos de procesos a través de, perdón, el flujo de productos a través del proceso. ¿Ya? Entonces, por ello se hace este levantamiento inicial, vuelvo atrás, para poder determinar la secuencia que va a seguir para poder llegar al producto terminado. Entonces, ¿cuáles son los componentes de este sistema de producción? Finalmente va a ser el producto final, el producto va a estar disponible para la venta, y obviamente el proceso de producción que vamos a seleccionar. Vamos a comenzar entonces a analizar primero todos los sistemas de producción que existen en manufacturas o que podemos encontrar en manufactura. Y luego, ¿cierto? Vamos a analizar todos los sistemas de producción que podemos encontrar en los servicios. ¿Ya? Y así vamos a ir categorizando cada uno de ellos para ver después en qué punto se juntan estas dos áreas, ¿cierto? La manufactura y el servicio. Entonces, el primer sistema de producción que podemos encontrar en la manufactura es lo que se llama un sistema de producción basado en proyectos, ¿ah? O proyectos. Entonces, ¿cuáles son las características principales que va a tener este sistema de producción llamado proyecto? Una de las características, ¿cierto? Dice que se producen en cantidades discretas y usualmente específicas o hecho a medida para cada cliente. Entonces es algo personalizado, ¿cierto? Porque uno tiene que seguir las especificaciones y o características que el cliente le quiere dar a este producto. Generalmente son productos de gran tamaño. El tiempo de producción de cada producto es largo. ¿Ya? Tal como el tiempo entre refabricar o producir un producto y otro también es un tiempo que es considerable. Lo importante también comentar es que este sistema es absolutamente flexible. Yo puedo ir adecuándolo porque tengo que ir adecuándolo, valga la redundancia, ¿cierto?, a las características y especificaciones que nos puedan hacer nuestros clientes sobre el producto. Por eso es muy flexible. Si pensamos en algunos ejemplos de este tipo de sistema de producción, podemos pensar en barcos, obras de construcción, turbinas. Entonces acá estamos pensando en grandes proyectos de gran envergadura, de gran tamaño, que obviamente es a una baja escala de producción, bajo volumen, pero tiene la componente de que es muy personalizado, porque vamos a realizar cada una de estas obras o proyectos en base a las características propias que el cliente le quiera dar a su producto. Si analizamos el flujo por proyecto, podemos ver cómo estas etapas, ¿cierto?, se van entrelazando para poder llegar al final. Partiendo, ¿cierto?, por algunas actividades y llegando, ¿cierto?, al final con el producto terminado. Entonces, como es tan flexible este sistema de producción, el flujo del proyecto
no es tan claro, porque va a depender de lo que yo quiera fabricar y las características que les quiera dar. Entonces acá lo que uno puede pensar es que la relación de precedencia podría ser para cualquier lado. No es necesario que siga una secuencia tan estandarizada, porque tiene este grado de flexibilidad. ¿Ok? El segundo sistema de producción que vamos a analizar es el siguiente. Este es un tipo de proceso muy parecido al proyecto, muy similar al de proyecto, en el sentido de abordar la producción de bienes en bajo volumen, al igual que el proyecto, pero con una alta variedad. Pero entonces nos podemos preguntar, bueno, entonces, ¿cuáles son las diferencias que uno podría encontrar en comparación al proyecto? Si es que tienen características similares, bajo volumen y una alta variedad. La principal diferencia en este caso, el taller o planta de trabajo, es el tamaño del producto y del uso de los recursos. ¿Por qué? Porque si bien uno podría ofrecer una alta variedad de productos a bajo volumen, es decir, muy personalizado, la gracia que tiene este sistema de producción es que posee instalaciones propias, no como el caso de las grandes obras, ¿cierto? Donde es imposible llevar el barco a nuestra oficina y poder trabajarlo, ¿cierto? No, se hace impracticable. Entonces, uno tiene que ir hacia donde está el proyecto y trabajar, ¿cierto? Lo que tenga que hacer desde allá. En cambio, el taller o planta de trabajo, como es producto de volumen o de tamaño muy, muy menor a los grandes proyectos, obviamente este taller o planta de trabajo tiene sus propias instalaciones, sus propios equipos para poder realizar el trabajo. Y obviamente podrían haber tecnologías que podrían, ¿cierto?, compartirse en este taller o planta de trabajo. Esas son una de las características que hace diferente en comparación al proyecto. ¿Ok? Lo importante, ¿cierto?, es saber que en este tipo de sistema de producción sigue siendo muy flexible porque tengo una alta variedad, poco volumen, ¿cierto? Pero estoy haciendo producciones sean de menor tamaño. ¿Cuáles podrían ser algunos ejemplos para poder ir imaginando, ¿no es cierto?, cuál es un sistema de producción de taller o planta de trabajo? Podría ser una imprenta, tengo instalaciones propias, ¿cierto? Tengo mucha variedad de productos y también lo hago con poco volumen, ¿cierto? No es una producción en masa. La restauración de muebles, a pedido, ¿cierto? Lo que el cliente quiera hacer. El color que quiera, qué tipo de madera, lo que el cliente quiera, uno lo puede hacer, ¿cierto? En estos talleres o planes de trabajo que tiene que ver con la restauración de muebles. El taller de reparaciones también, ¿cierto? Va a depender de lo que el auto esté averiado, ¿cierto? Y lo que uno le esté pidiendo. Espera un momentito, por favor. Dime, hijita. Ya, pero me tiene que esperar. Me tiene que esperar, ¿ya? Yo te voy a tomar otra cosa. Bueno. Están también las sastrerías, ¿cierto? Que también hacen la ropa a pedido, dependiendo lo que quiera el gusto de los clientes. Y las boutiques. Si se fijan, todo lo que les comenté aquí como ejemplo tienen una característica similar. Pueden generar una alta variedad, poco volumen y además tienen instalaciones propias. ¿Ya? No me muevo donde está el producto final, como el caso del proyecto, sino que acá tenemos nuestras propias instalaciones. Si pensamos ahora en el flujo de taller o planta de trabajo, corresponde a la producción en forma intermitente. ¿Y por qué va a ser intermitente? Porque van a haber algunas tareas que
van a tener una secuencia lógica, o podría saltarme alguna actividad dependiendo el grado de personalización que uno quiera darle al producto final, ¿cierto? Entonces esto podría ir por carriles distintos. No existe un patrón. ¿Y por qué no existe un patrón definido? Porque existe esta variable de la flexibilidad, porque estoy ofreciendo alta variedad de productos, ¿ya? Por eso no existe un patrón o un flujo o algo que se parezca, ¿cierto?, proceso a proceso. Cada proceso va a ser distinto porque, nuevamente, lo repito, existe esta flexibilidad en el flujo del proceso. ¿Ok? El tercer sistema de producción que podemos encontrar se llama por lotes o batch. La disposición de las instalaciones y la forma de procesar los productos es parecida al taller, ¿ya? Tengo mis propias instalaciones, puedo compartir las máquinas y equipos, pero acá estamos produciendo, y por eso se llama así este sistema de producción, por lotes. Es decir, varios productos a la vez. ¿Y qué significa que sea de varios productos a la vez? Significa de que el volumen de producción es mucho mayor, porque estoy produciendo por lotes, en comparación a lo que se hace en un taller o planta, ¿cierto? O planta de trabajo. Como se trabaja por lotes de varios productos, este mismo proceso se repite para producir determinado producto. Y tiene que ser también lo suficientemente flexible la línea de producción para poder determinar otro tipo de producto que puede ocupar las mismas máquinas y equipos. Como por ejemplo, si pensamos en la ropa, voy a producir en lotes, en grandes lotes, donde primero voy a producir poleras de color blanco en gran volumen, luego voy a producir poleras de color azul. Tiene que ser capaz esta línea de producción de adecuarse a este cambio, ¿cierto? Y después voy a producir poleras de color negro, por decir algo, ¿cierto? Para poder ejemplificar de que produzco en lotes que son volúmenes considerables, porque si lo hago en volúmenes pequeños, el costo de la puesta en marcha de hacer este cambio de producto, finalmente, ¿qué es lo que pasaría? Haría de que el costo unitario del producto sea mayor porque el costo de setup, el costo de puesta en marcha, es muy elevado porque tengo que ir cambiando en muy poco tiempo. Entonces, por eso lo que se hace acá es producir en lotes, teniendo la posibilidad de producir distintos otros productos, manteniendo la variedad, pero aumentando el volumen. Sigue siendo un sistema de producción flexible multipropósito, pero ahora la característica es que produzco en lotes que corresponden a un volumen mayor a lo que uno podría pensar en el sistema de taller, ¿cierto? Algunos ejemplos que se nos pueden venir a la mente. Podría ser la producción de ropa, ¿cierto? Lo que les contaba, las distintas poleras o después, ¿cierto?, otro color. La producción de partes para otros productos, autos, televisión, etcétera. Muchos productos son similares, ¿cierto? Cambia una pequeña parte del proceso, pero es importante, ¿cierto?, de saber que estos procesos por lotes o batch siguen siendo sistemas de producción flexible porque permite la adaptación y poder producir a un mayor volumen, ¿ya? Esa es como la característica principal que podría decirse sobre este sistema de producción llamado por lotes o batch. Si hay alguna consulta, algún comentario, me interrumpen o me escriben en el chat, ¿ya?, para que, si es que a alguien no le está quedando claro lo que estoy explicando. A lo mejor voy un poco rápido, así que si voy rápido me frenan.
¿Cómo hacer el flujo entonces? En este caso, ¿cierto? También, al igual que el caso anterior, como no existe un patrón definido, porque este sistema sigue siendo flexible, podrían haber distintas adecuaciones a la forma de cómo se hace. Por eso no existe nuevamente un patrón determinado. Por eso es un flujo intermitente. ¿Ya? Dependiendo de las características del producto, es como la línea de producción se debiese adecuar para ver, ¿cierto?, cuáles son las actividades que debo desarrollar o no debo desarrollar para poder llegar al producto final. Ahora, si avanzamos en la dimensión del volumen, ¿ya?, en esta línea, esta diagonal que yo les mostré al principio, ¿cierto?, donde si aumento el volumen, ¿qué está pasando con la variedad? Está bajando, ¿cierto? Y eso es lo que pasa en estos sistemas que se llaman sistemas de producción en línea. Es decir, voy a producir bienes en un alto volumen y con una baja variedad. ¿Sigue teniendo un componente flexible? Sí, pero no tanto, no tan flexible en comparación a los otros sistemas de producción, ¿cierto? Como lotes o taller. ¿Mm? Porque lo que estamos logrando acá finalmente es que podamos tener productos de alto volumen, ya más tirados, ¿cierto?, a productos estandarizados, pero igual sigue habiendo una pequeña componente variable donde uno podría personalizar de alguna manera este bien que lo voy a producir a un gran volumen. ¿Cuál es la característica? Es que el proceso productivo se realiza una gran cantidad de veces antes de cambiar al siguiente producto. ¿Y por qué? Porque el costo de puesta en marcha, lo que se llama el costo de setup, es muy elevado y finalmente si es que cambio muy rápidamente, nuevamente el costo unitario de cada producto aumenta. Eso es lo que está detrás. Por eso lo que se hace es poder producir grandes volúmenes y cuando ya se tenga la producción necesaria en base a una planificación, obviamente, yo podría cambiar o adecuar cierta parte de la línea para poder cambiar a otro producto, pero similar. No con no con un cambio tan significativo que me permita hacer cambios considerables en la producción. Eso no lo permite este sistema, ¿ya? Porque la línea está pensada en que sean productos más bien estandarizados, con un alto volumen y siguiendo una línea, por eso se llama línea, un flujo lógico en el proceso de producción. Por eso son productos bien estandarizados, porque sigue una secuencia lógica al momento de hacer el producto. Profe, una consulta. ¿Dígame? ¿Y por qué en este caso por ejemplo, la producción de ropa no sería en línea? Porque existen mucho más productos distintos en comparación a línea. Línea está pensado en productos más bien estandarizados, como por ejemplo, mira, aquí te voy a mostrar algunos ejemplos. Una planta de fabricación de autos sigue la misma secuencia, grandes volúmenes, bienes durables, donde el envase, por ejemplo, es muy similar, los alimentos envasados, la embotelladora de bebidas, donde los productos que uno va cambiando tienen una pequeña diferenciación. En cambio, la fabricación de ropa existe mucha mayor variedad en comparación a estos tipos de sistemas de producción, lo que te estoy mostrando acá como ejemplo. Obviamente, hay algunos casos donde, y lo vamos a ver un poquito más adelante, Agustín, donde nos vamos a ir topando en los distintos sistemas de producción. Porque lo que tú me estás diciendo se parece mucho a un sistema en línea, y eso es lo que a ti te llama la atención, ¿cierto? Que podría también ser considerado como un sistema de producción en línea.
y nos vamos a dar cuenta de que finalmente los sistemas de producción se pueden traslapar entre uno u otro. Entonces la respuesta que yo te puedo dar es que sí, la fabricación de ropa podría también entrar en un sistema de línea, porque está muy pegado o las diferencias son muy menores en comparación al sistema anterior, que es por lotes. Cuando me refiero a lotes, hablo en volúmenes considerables, pero en línea son volúmenes mucho mayores. Esa es como la diferencia. No sé si te pude responder, Agustín, no sé si te queda claro. Sí, profe, muchas gracias. Vale. Perfecto. Entonces acá, siguiendo, ¿cierto? Con la explicación que estábamos conversando, muchos de los sistemas de producción nos vamos a dar cuenta que uno podría confundirse. Y fue muy buena la observación, el comentario que me hizo Agustín. Porque van a haber sistemas de producción que están muy pegados, son muy similares en las características. Entonces, ¿a cuál sistema de producción pertenece? ¿A uno en línea o uno en lote? Entonces acá el flujo que sigue, finalmente, es una secuencia lineal de operaciones, porque todas las partes y componentes son muy similares entre cada uno de los productos. No son cambios tan significativos. Si bien existe la variedad, pero no tanta variedad. Esa es como la diferencia que uno podría encontrar. Y podríamos llamar, ¿cierto?, la atención este sistema de producción continuo. Y este sistema de producción continuo, en algunos casos, podría traslaparse con el sistema en línea. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia está dada por la variedad, simplemente. En este sistema está pensado en productos que estén estandarizados, que sepamos, ¿cierto?, cuál es el flujo que va a seguir el producto. Vamos a producir en grandes volúmenes, mucho volumen, muy poca variedad. Estamos en el extremo de estas dos dimensiones, estamos en el extremo donde estoy en la producción de alto volumen, pero muy poca variedad. Más bien, ¿cierto?, productos que sean estandarizados, muy estandarizados, que exista muy poca variedad o muy poca diferencia entre cada uno de ellos. Que nuevamente voy al comentario, ¿cierto? Me cuelgo de lo que nos contaba Agustín, de que estos sistemas de producción en algún momento se pueden topar y puede llevar a la confusión. ¿Por qué no podría ser un sistema masivo o por qué no podría ser en línea? En este caso, los ejemplos que les puedo dar de un sistema continuo pueden ser refinería de petróleo, generación de electricidad, fábrica de acero, fábrica de celulosa. Entonces acá estoy leyendo, a Brenda me dice, profe, siento que son muy parecidos. Sí, obviamente son muy parecidos. Los sistemas continuos son de mucho volumen, muy poca variedad. En línea es algo muy similar al continuo. También son de mucho volumen, pero aumenta un poquito la variedad. Y en algunos casos, ¿cierto?, esto se traslapa y uno podría confundir con los sistemas en línea, con el continuo podrían ser lo mismo. La única diferencia en ese caso podría ser la variedad. Como en este caso, los continuos referiría a petróleo, producto muy estandarizado, muy masivo, generación de electricidad, estándar, ¿cierto?, muy estandarizado. Fábrica de acero, fábrica de celulosa, la variedad es prácticamente nula, muy pequeñita, o incluso no puede haber variedad en algunos casos. En cambio, el sistema en línea, si bien es un alto volumen, permite esta cierta flexibilidad en comparación a este sistema de producción, que no lo permite, es muy poco flexible.
¿Sí? Aquí está entrando. Acá está lo que le estaba comentando. Si vemos el gráfico que tenemos acá a continuación, donde tenemos la dimensión, por un lado, variedad y volumen, nos vamos a empezar a mover, ¿cierto? Desde una alta variedad a un bajo volumen, están, ¿cierto?, los sistemas de producción que son de proyecto, de gran tamaño, mucha variedad, ¿cierto? Luego, si aumentamos un poquito, ¿cierto?, el volumen con una alta variedad, fíjense que en algún momento el taller con proyectos se topan, se traslapan, ¿cierto? Pero acá, la diferencia del taller, ¿cierto?, como les decía, es que son de menor tamaño y tenemos instalaciones propias. Eso es como una de las principales diferencias en comparación al proyecto. La gran mayoría de las empresas que conocemos, ¿cierto?, se centra en lo que se llama por lotes o batch, porque tienen, ¿cierto?, una alta variedad y también se produce en volumen considerable. Pero también este sistema de producción por lote y batch, uno se podría ir topando con los del taller y con el sistema de producción en línea. Si seguimos avanzando por la dimensión del volumen, cada vez que yo quiera producir en mayor volumen, pero con menor variedad, vamos a estar llegando, ¿cierto?, al sistema de producción en línea. Y ahí venía la confusión. Pero estos se parecen, no encuentro la diferencia. Claro, la diferencia es muy pequeña. Porque el sistema continuo, si ustedes ven ahí, está muy pegado con el sistema en línea. Muy parecido, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia va a estar dada en la variedad. Pero no existe una regla, ¿cierto? No existe como parámetros definidos para decir, no, este proyecto, no. No existe como un protocolo para poder determinar qué sistema de producción es. Uno le da la característica de acuerdo al levantamiento inicial que hizo y la planificación. ¿Cuánto va a ser mi volumen de producción y cuántos tipos de productos voy a realizar? Teniendo esas características, ahí uno va definiendo, voy diseñando el sistema de producción. Nosotros vamos a decidir de que yo solamente voy a producir un tipo de producto, pero a un gran volumen. Ya, entonces el sistema de producción que yo debiese implementar es un sistema de producción continuo. Voy a producir altos volúmenes de cierto producto estandarizado, pero un poco flexible para poder tener más opciones, más variedad. Entonces ahí me voy, ¿cierto?, a un sistema de producción en línea. Pero claramente uno puede, no podemos, algunos no van a estar de acuerdo con eso, que algunos lo siguen considerando que eso es un sistema de producción continuo. Podría ser, ¿cierto? Lo importante en estos sistemas de producción es que entendamos de que las dos dimensiones que finalmente nos van a dar estas características y la definición que uno podría hacer de los sistemas de producción van a venir dados por el volumen, obviamente, y la variedad. ¿Ya? Acá tenemos, ¿cierto?, una tabla resumen, ¿ya? No la voy a leer completa, pero se los dejo ahí como trabajo autónomo para que lo puedan revisar, puedan ver las distintas diferencias entre cada uno de ellos, y si hay dudas, ¿cierto?, estoy muy dispuesto a poder ayudarlos. Todos tienen mi contacto, mi correo y me pueden escribir, ¿ya? Pero acá, esta tabla, ¿qué nos dice? ¿Cuáles son las distintas características y agrupadas en tres áreas? Las características del equipo y la distribución física, las características de la mano de obra y las características de control de materiales y de información. ¿Ya? Entonces ahí uno podría ir analizando cada una de las variables para poder ir definiendo, bueno, cuáles son las principales diferencias entre cada uno de los sistemas de producción.
¿ya? Ahí se los dejo como material de estudio para que lo puedan analizar. ¿Ya? Bien, vamos a hacer un break en este momento. Son las 7. Volvemos a las 7:15. ¿Ya? 19:15. Volvemos para poder seguir con la segunda parte del curso.
Muy bien, ¿estamos de vuelta? ¿Estamos ahí o no? Ahí está el José, parece que me dice que sí. Bien, continuamos entonces. Bien, entonces acá quedamos, ¿cierto? Que acá están las distintas características de cada uno de los sistemas de producción en la mirada, ¿cierto?, de la manufactura. ¿Ah? Tenemos el sistema de producción por proyecto, el sistema de producción taller, el sistema de producción por lotes, el sistema de producción línea y continuo, perdón. Y ahí tenemos, ¿cierto?, cada una de las características, resumen, ¿cierto?, de cada una de ellos. ¿Bien? Entonces ahora lo que vamos a ver, bueno, entonces ahora, ¿cómo son los sistemas de producción en los servicios? También lo podemos clasificar en estas dos dimensiones. También lo podemos clasificar en la dimensión del volumen y variedad. Entonces acá el primer tipo de sistema de producción que uno podría encontrar en los servicios es el que se llama servicios profesionales. Y los servicios profesionales, la característica es que se requiere un alto grado de contacto con el cliente. En este caso, el cliente es quien es el receptor del servicio. Y en este caso, se le entrega, ¿cierto?, una atención personalizada, no estándar, que está acorde a los requerimientos de cada cliente. ¿Ya? Sabemos que los servicios, una de las características y lo diferencia de los productos, es que existe un alto grado de relación con los clientes. Entonces, esta relación, ¿cierto?, que genera el cliente, permite que la atención que se le haga sea muy personalizada. ¿Ya? Y eso es lo que hacen este sistema de producción que se llama servicios profesionales. También permite que este tipo de proceso permite adaptarse a los requerimientos de cada cliente. Y también los medios para producir el servicio son principalmente personas y no tanto máquinas y equipos. Eso también es súper importante recalcarlo en este tipo de sistemas de producción. Como es un sistema que genera un alto grado de personalización, donde el contacto con el cliente es muy estrecho, y el que ejecuta, o quien produce el servicio en este caso, ¿cierto?, son principalmente las personas, ¿ya? Y en menos grado las máquinas o equipos. Entonces, ¿cuáles son algunos ejemplos que uno podría encontrar en este tipo de sistemas de producción? Tenemos las peluquerías, las consultorías, los servicios jurídicos. Si se dan cuenta, en este tipo de ejemplos, el cliente es el principal, ¿cierto? El cliente es la estrella acá. Vamos a la peluquería, ¿cierto? Nos atiende la peluquera y nos corta el pelo, nos hace todo lo que nosotros queramos, ¿cierto? A lo que nosotros, en base a nuestros requerimientos. Las consultorías lo mismo. Uno hace una asesoría, una consultoría, en base a lo que el cliente espera. ¿Cuál es su requerimiento? Los servicios jurídicos. Uno va a conversar, ¿cierto?, con un abogado, le cuenta su problema y la atención es personalizada. Nos va a dar una respuesta, ¿cierto?, que está acorde a nuestras necesidades, a nuestro problema. No es, ¿cierto?, un estándar. Es más bien personalizado. ¿Ya? Ese es el primer tipo de sistema de producción que vamos a encontrar. En los servicios solamente existen tres tipos de sistemas de producción. Servicios profesionales, el que viene ahora que se llama salón de servicios, y servicios masivos. ¿Ya? Lo podemos clasificar en estas tres tipos de sistemas de producción. Por lo tanto, este segundo grupo, o este segundo sistema de producción,
es lo que se llama el salón de servicios. Y este salón de servicios está en la posición intermedia entre un servicio profesional, muy personalizado, ¿cierto? Y por el otro lado, tenemos servicios masivos, que son servicios más bien estándar, ¿cierto? Entonces acá nosotros estamos al medio, estamos en la posición intermedia entre estos dos polos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar en un salón de servicios? Vamos a encontrar, por un lado, servicios rápidos y expeditos, y también podrían haber una mezcla que tiene que ver con una atención personalizada en productos más complejos. El ejemplo clásico de salón de servicio, ¿cuál será? ¿A qué se le ocurre cuál podría ser un ejemplo clásico de salón de servicios? Donde encontramos servicios rápidos y expeditos y también tenemos una atención personalizada. ¿A qué se le ocurre un ejemplo? Puede ser en la U, cuando uno va a la universidad, a Podría ser, la mesa central. podría ser, bien, muy buen ejemplo. ¿Quién da otro? Un banco. Un banco, ¿cierto? Es el clásico. El banco, ¿cierto? Tengo de todo. Voy a hacer algo rápido, voy al cajero o módulo de autoservicio, saco mi cartola y me retiro. O podría haber, ¿cierto? Si necesito algo más personalizado, hablar con mi ejecutivo que me saque una cuenta corriente o no sé, una compra de cartera o un crédito hipotecario. Es un sistema más personalizado, pero están, ¿cierto?, en la misma ubicación. La FP también, ¿cierto? Uno va a una FP, también tenemos el módulo de autoatención, que yo podría hacer mi trámite de forma rápida, y también, ¿cierto? Tengo servicios personalizados que tengo que hablar con mi ejecutivo para que me vea cierta cartola o cierta información que yo necesite. ¿Ya? Muy bien. Ahí está el ejemplo, ¿cierto? Lo que estábamos hablando. El banco, los cajeros automáticos para los giros y consultas de saldo, y la instalación del ejecutivo, ¿cierto? Que me permite tener este grado de personalización. ¿Ya? Muy bien. A ver, acá tengo un chat, parece. Las bombas de benzina, Sebastián, las bombas de benzina. ¿Qué crees tú que será la bomba de benzina? ¿Calzará dentro de un salón de servicios? Buena pregunta. Las bombas de benzina, a mi parecer, a mi juicio, calzan en este grupo, mira, Sebastián. Analicemos cuál es la diferencia. A ver si te hace sentido. Déjame sacar esto que me está molestando. Acá tenemos los servicios masivos. Estaba ahí viendo que algo me molestaba. Estamos, ¿cierto?, en el otro polo, ¿m? Donde ya no son servicios más tan estandarizados, ¿cierto? Tampoco existe esta mezcla que lo conversamos recién, que son los salones de servicio, sino que los servicios masivos, donde se requiere un bajo contacto con el cliente, no es una atención personalizada, y básicamente podrían estar basados en equipos para autoservicio o producir una variedad predefinida de productos estándar. La bencinera, por ejemplo, a mi parecer, es uno va, carga y nos vamos, ¿cierto? Algo muy masivo, muy estandarizado. No tiene un grado de personalización. ¿Qué otro ejemplo podría ser un servicio masivo dentro de lo que vemos cotidianamente? ¿Qué podría ser? Y un bar. ¿Un qué? Un bar podría ser.
¿Un bar será un servicio masivo? Podría ser, ¿cierto? Sí, podría ser considerado. Bien, Puede ser cuando uno pasa los tickets en, no sé, pues, como en Fantasilandia o en el cine. también, súper bien ese ejemplo. Automac, Constanza, súper claro, ¿cierto? Es un ejemplo clarísimo, ¿cierto?, de un servicio masivo. Las discos, sí, podría ser también servicio masivo. Muy bien. Acá algunos ejemplos, ¿cierto?, que yo había considerado. Los cajeros de supermercado, el automac, ¿cierto?, que ahí Constanza también lo dijo. Las bencineras, ¿ya? Bien, súper bien. Profesor, ¿Sí? Claro, dime. en el caso de los supermercados es solo cuando está enfocado en los cajeros, ¿cierto? Porque igual un supermercado puede tener como un servicio al cliente o algo que sea como más personalizado. Ahí Exact- entraría en la intermedia. Exactamente. Si estamos pensando en enlazar al supermercado con las características que tú me estás comentando, ahí podría ser salón de servicios, porque existe esta atención personalizada y también uno podría hacer la autoatención, ¿cierto? De sacar las cosas que yo quiero, pero si uno va a la parte de fiambrería, por ejemplo, es personalizado. Yo quiero esto, esto y esto. Es una atención personalizada. Entonces ahí podría caber ¿cierto?, dentro de lo que se llama el salón de servicio. ¿Ya? Muy bien. Claro. Muy bien por tu comentario. Está súper bueno. Si analizamos ahora también desde la perspectiva de estas dos variables, volumen y variedad, también nos damos cuenta de que en algunos casos también se traslapan estos sistemas de producción. Podría ser alguien que pueda considerar servicio profesional, pero tiene algo de servicios, de salón de servicios. O los salones de servicios también se podrían en algún punto topar con los servicios masivos, como el comentario que hacía el compañero anteriormente, ¿dónde está? A ver si lo puedo lograr. El tema que me decía de las bencineras, que en este caso puede ser un auto o estaciones de servicio. Entonces ahí podría decir que está entre el límite de que sea un servicio masivo o que sea un salón de servicios. Existe una línea fina ahí donde uno podría decir, bueno, a qué sistema de producción podría parecerse, a un salón de servicios o un servicio masivo. ¿Ah? Que al igual que lo que estamos revisando en manufactura, también se da este problema de que nos podríamos cruzar entre cada uno de los sistemas de producción en servicios. ¿Ya? Pero bien. Entonces, como les decía, esta diagonal que se forma es donde yo voy a estar, ¿cierto? Donde yo podría estar. Entonces, entre menor volumen y mayor variedad, si analizamos, ¿cierto?, la columna de la izquierda, vamos a tener los sistemas de producción por proyecto, taller, por lotes, batch, línea continuo, y por otro lado, ¿cierto?, en los servicios vamos a tener los servicios profesionales, los salones de servicios y los servicios masivos. Entonces acá uno se va moviendo, ¿cierto?, dentro de esta línea y uno va determinando en qué sistema de producción está más acorde a lo que nosotros hagamos, definiendo, ¿cierto?, estas dos dimensiones, volumen y variedad. ¿Mm? Bien, ahora, una vez que uno tiene definido o seleccionado el tipo de proceso para este sistema de producción, voy a sacar esto que me está molestando. Una vez seleccionado el tipo de proceso para cada sistema productivo, ¿qué es lo que tenemos que diseñar ahora en detalle? Definir el layout interno de las instalaciones, dónde se ubican los equipos y las personas, y por eso es muy necesario todo lo que vimos en la clase anterior, todos los distintos tipos de layout que pueden haber, dónde van a ir los equipos, dónde van a ir la oficina, dónde van a
va a ir la sala de proceso, dónde van a estar los estacionamientos, dónde va a estar la cancha de descarga, por ejemplo. Definir las actividades que desarrollará cada componente del sistema a través, ¿cierto?, de los distintos sistemas o diagramas de análisis de procesos que podríamos encontrar, y también, ¿cierto?, conociendo cada uno de los procesos, tengo que diseñar la forma como se llevarán a cabo cada una de estas actividades. Entonces, si partimos, ¿cierto?, analizando los distintos tipos de layout de instalaciones, el primero que se nos viene a la mente es lo que se llama el layout por posición fija. Y el nombre lo dice, ¿cierto? Donde el producto, en este caso, está en una posición fija, mientras que es procesado por las distintas máquinas, equipos, personas, y estas personas se mueven, ¿cierto?, alrededor del producto. Por eso se llama posición fija. El producto está fijo. Entonces, este layout de posición fija, ¿con qué sistema de producción está directamente relacionado? Con el de proyecto, ¿cierto? El sistema de producción de proyecto está directamente relacionado con el layout por posición fija. Entonces acá yo voy a ir ordenando los recursos que van a intervenir en este producto en la forma que sea más cómoda y más conveniente poder hacerlo, dado de que son grandes, los proyectos son de gran volumen, de gran tamaño, perdón, entonces yo me tengo que ir adecuando de la forma más conveniente para poder llegar al producto final, de que puede ser muy delicado, ¿cierto?, poder moverlo de posición. Los ejemplos clásicos, ¿cierto?, que podemos encontrar: la construcción de caminos y edificios, construcción de barcos, una cirugía de corazón abierto, por ejemplo. Gráficamente, tenemos que el producto o servicio está fijo, y el resto, ¿cierto?, que lo que va a ser incorporado a este producto o servicio es lo que finalmente se mueve: la mano de obra, la energía, equipos y maquinarias. Al igual que los sistemas de producción, los tipos de layout también en algún momento se podrían traslapar, ¿cierto? Y podrían llamar a la confusión, porque también son muy parecidos entre ellos. Acá vienen los que vamos a ver ahora. El layout por proceso, ¿cuál es la característica que tiene? Los recursos transformadores que constituyen el proceso sean los que dominen la decisión del ordenamiento. Entonces acá tiene que haber, ¿cierto?, un proceso definido, por eso se llama así. En el layout por proceso, los procesos similares son ubicados juntos o físicamente cercanos. ¿Ya? Algún ejemplo, ¿cierto?, de estos layouts por proceso, donde tenemos, ¿cierto?, los procesos similares están, ¿cierto?, o están agrupados de una forma similar o muy cercanos. Un hospital, ¿cierto? Un claro ejemplo. Los procesos que son muy similares están juntos o que tienen una necesidad propia. La fabricación de partes de motores, los supermercados, ¿cierto? Lo que yo necesite, ¿cierto?, está prácticamente junto, acorde a las necesidades. Entonces acá, ¿cómo se mueve? El producto o servicio ahora se mueve dependiendo del proceso al cual se quiere someter. ¿Cierto? Voy al proceso tipo A, donde van a estar todos estos recursos
que están siendo incorporados al producto, mano de obra, equipos y maquinarias, se encuentran todos juntos o relativamente cerca. Entonces el producto o servicio se va a ir moviendo entre los distintos tipos de procesos dependiendo la necesidad. Por otro lado tenemos lo que se llama el layout celular. ¿Y qué es el layout celular? Vamos a ordenar en este caso los recursos de transformación, los equipos, las personas, maquinarias, en grupos que vamos a denominar células. Y dentro de estas células, por ejemplo, podría estar ordenado dentro de esta célula a través de un layout por procesos. ¿Ah? Entonces, esta célula, ¿cierto?, va a abarcar distintos procesos que estén agrupados, ¿cierto?, a conveniencia de lo que se quiera hacer. Estas células de producción están preparadas para realizar una serie de procesos cercanos en la secuencia de producción a un producto que pasa por ella. Por lo tanto, se produce una atención completa y consistente sobre el producto al interior de la célula. Entonces, en esta célula que se forma, que dentro de la célula está, ¿cierto?, ordenada como de forma de un proceso, de layout por proceso, podría tener el producto todo el tratamiento que sea necesario realizar en esta célula. Y luego, ¿cierto?, podría pasar a otra célula que le pueda dar otro tipo de tratamiento de forma completa, integral. Es muy similar al layout por proceso, ¿cierto? A lo mejor la diferencia es muy mínima. La fabricación de algunos componentes de computadores, la maternidad de un hospital, los diferentes departamentos de una multitienda. Esta célula, ¿cierto?, vamos a encontrar todo lo que yo quiera. Las distintas góndolas del supermercado. Entonces el producto ahora no se mueve entre los procesos que más le convengan, sino que la célula, dentro de la célula está este layout por proceso. Entonces, dado que termina un proceso en la célula A, ahí puedo pasar a la célula B y luego a la célula C. ¿Ya? Un layout por producto. ¿En qué consiste? Este tipo de layout consiste en ubicar los recursos transformadores totalmente de acuerdo a la conveniencia de los recursos transformados. Mano de obra, equipos, los que son parte del producto. Entonces el producto acá ¿qué es lo que pasa con el producto? Información al cliente, que son los recursos transformados, ¿cierto? Van a seguir una ruta predefinida en la cual la secuencia de actividades que son requeridas coincide con la secuencia en la cual los procesos han sido localizados. Estos ciertos tipos de, este tipo de layout, ¿qué es lo que pasa? Los recursos transformados fluyen a lo largo de una línea de procesos que están totalmente definidos, esta secuencia de producción. Algunos ejemplos. El ensamble de vehículos sigue una secuencia lógica. El casino autoservicio también, ¿cierto? Primero llevo la bandeja, luego los cubiertos, luego saco el pan, luego me voy a las ensaladas, luego el plato de fondo, el postre, la bebida, por ejemplo. En el packing también seguimos una secuencia dada por el flujo, por el producto. Llega la fruta, ¿cierto? Se lava en el pozo, luego va a la línea de selección, la separo por calibre, hago el embalaje, paletizo y luego se va a la cámara de frío, por ejemplo.
la mayoría de las fábricas de productos de consumo masivo siguen una secuencia de procesos, un flujo, a conveniencia del producto final, lo que yo estoy vendiendo finalmente. Entonces el producto acá, gráficamente, lo podemos ordenar, ¿cierto? Que va al proceso A, luego al B, proceso C, hasta llegar al proceso X, ¿cierto? Donde ya es la última actividad que se realiza para poder tener ya el producto final terminado. Nuevamente nos encontramos con este gráfico, donde tengo, ¿cierto? Dos dimensiones nuevamente, volumen y variedad. Y al igual que los casos anteriores, igual que los sistemas de producción, estos tipos de layout también se pueden traslapar entre cada uno de ellos. Porque alguno puede decir, pero esto es un layout por proceso. No, pero eso se parece más a un layout celular. Y están, ¿cierto? Ahí casi en la misma tienen las mismas características, muy similares. O el layout por producto se parece mucho al layout celular, porque el layout celular, ¿cierto?, tiene que ir pasando célula a célula. Y el layout por producto, ¿cierto?, sigue una secuencia por cada proceso. Entonces, nuevamente, no existe como un protocolo, ¿cierto?, para poder definir hasta dónde llega cada uno. Va a depender, ¿cierto?, de lo que yo planifique, en base al volumen y la variedad. ¿Qué sistema de producción voy a utilizar? Y una vez que tengo definido mi sistema de producción, ahora veo cómo este sistema de producción lo voy a llevar a cabo a través de este layout, que también está ordenado, ¿cierto?, en base a estas dos características, volumen y variedad. Acá tenemos algunas ventajas y desventajas entre cada uno de los tipos de layout. ¿Ya? Se lo voy a dejar ahí, está en la presentación para que lo puedan leer, ¿ya? Lo puedan digerir. Y si hay dudas, ¿cierto?, obviamente me las pueden hacer sin ningún problema. ¿Ya? Quiero avanzar para no terminar tan tarde. Entonces acá tenemos una lámina resumen, ¿cierto?, que nos podría ayudar ahora a hacer, bueno, dependiendo del sistema de producción, es el tipo de layout que yo debiese implementar. Entonces tengo el layout por posición fija, el layout por proceso, el layout celular y el layout por productos. Entonces acá también se topan muchos de ellos. Entonces, si pensamos en la manufactura, el sistema de producción por proyecto está directamente relacionado con el layout por posición fija, al igual que los servicios profesionales, ¿cierto? Nosotros nos movemos alrededor de nuestro cliente, probablemente, como una peluquería, por ejemplo. Pero el layout por posición fija también, en algunos grados, ¿cierto?, podría estar orientado a un sistema de producción por taller. O el sistema de producción batch o por lote podría tener asociado un layout por proceso o un layout celular. ¿Ah? Están ahí. Existe esta mezcla, ¿cierto? Acá no es blanco y negro. También existe el plomo o el gris. El layout por producto podría ser, ¿cierto?, un flujo en línea, un flujo continuo. Se pueden mezclar, ¿cierto? Existe esta línea delgada donde pasa de un tipo a otro. En los servicios pasa lo mismo. Los servicios profesionales podríamos relacionarlo directamente con el layout de posición fija, pero también podría darse un caso de un layout por proceso. El salón de servicio, layout por proceso, layout celular. Los servicios masivos, ¿cierto?, tiene que ver con un layout por producto. Dependiendo del volumen de producción y teniendo considerando el costo, es qué tipo de layout uno podría implementar.
Si tengo poco volumen, el layout de posición fija es lo que uno debiese implementar porque tiene un costo fijo menor en comparación al resto de los distintos tipos de layout. Y así uno podría ir moviéndose a medida que aumenta el volumen, van a ser, ¿cierto?, los distintos tipos de layout que se van a utilizar. Ahora tenemos que, y con esto ya estamos cerrando, hacer una pregunta. ¿Qué hace bueno un layout? ¿Qué es lo que yo tengo que tener en consideración para que nuestro layout sea considerado bueno? Y acá hay algunas características que nos pueden ayudar en esta definición. Lo primero, la seguridad. Que tenga un difícil acceso o restringido a los lugares peligrosos. Hacer que estos lugares que son peligrosos, ¿cierto?, queden protegidos y señalizados. Tenemos que preocuparnos que el layout cumpla esa funcionalidad, que sea un layout seguro. El largo del flujo. Generalmente se trata de minimizar las distancias. Por eso se hace necesario hacer un análisis de procesos para poder determinar, ¿cierto?, cuáles son las distancias que estoy recorriendo, cuáles son las distancias que voy a utilizar en la actividad de transporte, ¿cierto? Pero, ojo con eso, no siempre es bueno minimizar la distancia en los procesos. En manufactura claramente sí, pero en los servicios muchas veces nos conviene maximizar los recorridos. Por ejemplo, cuando uno va a un supermercado, el pan, ¿cierto?, está casi al final allá. Entonces nos hace pasar por toda la góndola prácticamente, y ahí uno va a ir sacando, dependiendo de lo que me falte, ¿cierto? Uno va a ir comprando. Entonces, en ese caso, en los servicios conviene maximizar la distancia. No confundirse con eso. No siempre hay que pensar en la minimización. En manufacturas claramente sí, pero en los servicios muchas veces maximizar la distancia genera mayor rentabilidad. Claridad del flujo. El flujo a través de las instalaciones debe ser claro, evidente y señalizado. No sé si usted la ha tocado o han tenido la oportunidad de visitar algunas plantas productivas. Está todo señalizado por donde uno tiene que caminar, por donde pasa el montacarga, por donde pasa cierta máquina. Está todo claramente y debidamente señalizado. Eso es lo que uno esperaría, ¿cierto?, cuando visita una planta, para poder evitar el riesgo de accidente. El bienestar para las personas. Hay que preocuparse del bienestar de las personas, de los operarios, ¿cierto? Son quienes finalmente le agregan valor a nuestros productos. Evitar ruido y otras molestias. Un lugar cómodo, ventilado, iluminado. Lo más cómodo posible, ¿cierto? Que el trabajador se sienta cómodo para poder trabajar. La supervisión. Súper importante. En operación hay una jerarquía, ¿cierto? Está el gerente, el jefe de planta, el supervisor, el operario. ¿Y por qué? Porque tenemos que cuidar, ¿cierto?, de que exista el menor riesgo posible. Y para que exista el menor riesgo posible, la supervisión es lo que ayuda a eso, ¿cierto? Poder tener la supervisión, que la comunicación, que yo pueda mirar y contactar al trabajador de manera fácil y expedita. Tener una buena supervisión, mirar, ¿cierto? Y que tener a todos identificados. La accesibilidad también es una variable que uno tiene que considerar al momento de diseñar su layout. Que todos los equipos tengan acceso para poder permitir su limpieza y mantención. En las primeras clases yo les contaba de que una de las funciones de los gerentes de operaciones es preocuparse del mantenimiento de las máquinas.
y que muchas veces uno tiene que planificar este mantenimiento, parar cierto día para poder hacer la mantención necesaria. Entonces el layout que uno diseña tiene que permitir esta accesibilidad para poder realizar mantención y limpieza de los equipos. El uso del espacio, que sea apropiado, ¿cierto? El espacio implante, la altura. Muchas veces, ¿cierto? Se utiliza el espacio disponible como una medida de eficiencia del layout. ¿Cuántos metros cuadrados tengo por cada trabajador, por ejemplo? Y por último, ¿cierto? Tiene que existir una flexibilidad en el largo plazo. Más aún en manufactura, en operaciones, porque la tecnología cambia tan rápidamente que el diseño que nosotros hagamos de nuestro layout tiene que permitir todos estos cambios, todos estos nuevos requerimientos, toda esta la adquisición de nuevas tecnologías para que puedan ser incorporadas a esta línea de producción. Entonces también es una variable que tenemos que estar mirando, la flexibilidad en el largo plazo. ¿Bien? Ok, creo que con eso he terminado de comentarle y contarle lo que le quería mostrar el día de hoy. Ya la próxima clase tenemos nuestra última clase de esta unidad, que es la unidad de producción, y vamos a ver un concepto que se llama productividad, ¿cierto? Y cómo calculamos la productividad. Y terminando esa sesión, vamos a hacer el primer quiz, ¿cierto? Este juego para que puedan juntar sus primeras décimas, ¿cierto? Para la primera prueba que no me acuerdo en este momento cuándo es, pero ya debiese ser en unas 2 o 3 semanas más, si mi memoria no me falla. O un poco más allá. Bien, no sé, dejo abierto el micrófono, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, tiene alguna duda, quedo atento por si necesitan que refuerce algo o lo que ustedes estimen conveniente. ¿Todo bien? ¿Estamos bien entonces? Súper. Me despido entonces, quedan pocos minutos por partido, ya están todos arrancando, ¿cierto? Se están acomodando la previa, quedan pocos minutos para la previa, pero igual alcanza, ¿cierto? Cuídense, que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao, profe, que esté Chao, bien. profe. Que gane Nos Chile. vemos, chao.